Vamos a hablar en este video de lo que es la continuidad. Continuidad en un punto y en un intervalo abierto. De eso vamos a estar hablando por un poco. Y voy a empezar mencionando que en matemáticas no siempre las palabras que utilizamos, los términos, tienen el mismo significado en la vida diaria. Por ejemplo, muchas veces utilizamos palabras como raíz, que en matemática tienen un significado muy distinto al que usamos en la vida diaria. No hace referencia a la raíz de un árbol. En el caso de continuidad, es uno de los términos de los cuales podemos decir que el término continuo en matemática tiene el mismo significado que su uso cotidiano. Por ejemplo, ¿dónde podríamos utilizar el término continuo o continuidad? Imaginémonos que tenemos algo como que vamos manejando un automóvil. Este es un Volkswagen Escarabajo, vamos a decir así. Y digamos que ustedes van a manejar esto por un camino y se dan cuenta que en este camino había un puente y ese puente se ha caído. Se ha caído el puente. Entonces, ¿sería este un camino continuo? No, porque ustedes no pueden dirigirse por todo el camino sin que haya un salto. No podrían manejar directamente aquí porque aquí habría lo que ustedes llamarían tal vez un agujero o un hueco por el cual su auto se caería. Al menos que haya una manera mágica que su auto vuele y pueda pasar al otro lado. Entonces, a esto le podríamos llamar una descontinuidad. Pero si eso no existiese, pues si el puente estuviese ahí trabajando bien, diríamos que ese camino sería continuo. La misma idea funciona en lo que son las matemáticas. Para ilustrarlo, pensemos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos una gráfica que la vamos a dibujar por aquí. Vamos a decir que yo tengo eh, esta gráfica, solo por poner un ejemplo. Ahora, si yo soy capaz de pasar el lápiz por toda esta gráfica, si soy capaz de trazar una línea a través de toda esa gráfica, sin tener que levantar el lápiz, voy a decir que esa gráfica es continua. Pero si por el contrario yo tengo otra gráfica como esta, aquí yo no podría hacer lo mismo, no sería capaz de dirigirme con el lápiz sin que haya un salto. Si yo llego a lo que esto que yo le llamaríamos un agujero, un hueco, recuerdo que mi profesora de álgebra 2 cuando analizábamos estas cosas, me regañaba por usar la palabra hoyo. Yo le decía este hoyo que tenemos aquí, profesora, y ella me regañaba mucho. Pero se puede llamarle agujero, hueco. Entonces, si yo llego a este hueco, aquí hay una discontinuidad. Esto representa un valor para el cual, un valor C que le vamos a llamar, para el cual la gráfica no está definida. No podemos evaluar ese valor. Entonces hay un salto para que la gráfica siga. Ahí decimos que hay una discontinuidad. La gráfica es descontinua. Vamos a analizar eh, tres condiciones para que la gráfica de f de x no sea continua. En un punto, al punto al que le vamos a llamar x igual a c. Y esas tres condiciones van a ser las siguientes. Las vamos a analizar y vamos a hacer un ejemplo de cada uno. La primera condición para que una gráfica no sea continua es que la función no está definida en x igual a c. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero cuando digo que la función no está definida en x igual a c? Para entenderlo, vamos obviamente a analizar una gráfica. Si tenemos esta gráfica, en una gráfica como esta, ustedes se darán cuenta que el límite de la función existe porque tal vez ya analizamos que en una gráfica si el límite decimos que existe cuando si al aproximarnos tanto por la izquierda como por la derecha se llega al mismo punto. Pero en estos casos, si tenemos un agujero, un hueco para cierto valor en x, que el valor corresponde a y este representa con hueco, significa que ese valor no está definido. En este caso, esto sería una discontinuidad. Yo no diría que en este intervalo abierto, desde este punto que podemos llamarle punto A al punto B, no podría decir que todo esto sea continuo, porque está ese salto ahí. Ahora, eh, una discontinuidad como esta se podría eliminar si nosotros hacemos que ahí esté un punto. Que eso es un concepto que lo vamos a ver más detalladamente en otros videos. Pero si está de esta situación, decimos que es discontinuo. Hay una discontinuidad en C. La segunda condición por la cual nosotros diríamos que una gráfica, una función,
es discontinua es si no existe el límite de f de x en x igual a c. Y también para visualizarlo mejor vamos a hacerlo de manera gráfica. Vamos a tener, digamos que tengamos una gráfica aquí como esta. En este caso, como podemos ver, tenemos esta gráfica en la cual para el punto C en X podríamos decir que el límite no existe. Si recordamos el límite, para que un límite existe, al aproximarnos en X por la izquierda, como digamos si yo me aproximo aquí en X por la izquierda, llegaría a este punto, y si me aproximo a X por la derecha, llegaría a este otro punto que no corresponde al mismo punto en Y. En este caso decimos que la gráfica, el límite de esa función no existe. Y si eso sucede, también la gráfica es discontinua, no es continua. Y eso lo podríamos probar también tratando de pasar una línea con nuestro lápiz y ver si podemos pasar la línea sin que haya algún salto. Y en este caso hay un salto, como pueden ver de aquí, pasaría acá, hay un salto. Este corresponde a una continuidad no removible. Y en videos posteriores vamos a ver por qué decimos que esta es una continuidad no removible. Así que esta es otra segunda condición, que si esto existe en una gráfica, decimos que no es continua. Y el tercer caso en el cual diríamos que una gráfica, una función no es continua, sería si el límite de f de x en x igual a c existe, pero no es igual a fc. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues aquí creo que igual la manera más sencilla de entender esto sería gráficamente, haciendo una gráfica y analizando gráficamente. Aquí como podemos ver en esta gráfica, podríamos decir que el límite existe. Si yo me muevo en esta gráfica, tanto por izquierda como por derecha, yo llego al mismo punto en Y. Entonces decimos que el límite existe. Ahora, pero decimos que en este caso, el límite no es igual a f de c. O sea que si yo evalúo f de c en la función, el punto que obtengo, f de c, sería este punto que está aquí. Esto es típico de las funciones que son seccionadas o funciones partidas. Entonces, en este caso, debido a que aquí esté ese salto, decimos que el límite existe, pero la gráfica no es continua porque está ese salto. Ahora, gráficas como estas son fácilmente removibles. En la discontinuidad, que sería fácilmente removible, buscaríamos una manera de que este punto se mueva exactamente a este punto de aquí y que entonces tape ese salto, por así decirlo. En el caso del puente sería algo como similar, como levantar el puente y colocarlo nuevamente para que la carretera siga. En próximo video veremos maneras algebraicas y de cómo eliminar una discontinuidad. Entonces hasta aquí hemos visto tres condiciones por las cuales el límite, una función sería discontinua, una gráfica sería discontinua. Ahora, a partir de eso, entonces podríamos sacar tres conclusiones de qué se necesita para que una gráfica sea continua. Basado en lo mismo que hemos visto aquí, vamos a ver tres condiciones para que una gráfica sea continua. Y la primera, vamos a decir que esa primera, sea que f de c está definida. Está definida. Si f de c está definida, entonces hay una continuidad en ese punto. La segunda condición para que una función sea continua en ese punto c sería que el límite, cuando x tiende a c de f de x, que ese límite exista. Vamos a decir que el límite existe. Si esto se cumple, también decimos que la gráfica es continua. Y la tercera conclusión a la que llegaríamos es que decimos que una función sería continua si el límite, cuando x tiende a c de f de x, es igual a f de c. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces lo que tenemos es una función continua.